El día de hoy hablaremos de dermatología, en la cual repasaremos las principales preguntas de los principales temas de esta asignatura que te ayudarán mucho en los exámenes. Así que empecemos con la primera pregunta. Tenemos una imagen, aquí está la imagen y ¿cuál es el diagnóstico de esta imagen? La A será un queratoacantoma, será un carcinoma vasocelular, será un carcinoma espinocelular o será una queratitis actínica. Generalmente siempre elegimos la respuesta carcinoma vasocelular, pero nos daremos cuenta que la respuesta es un queratoacantoma, que es una lesión de crecimiento muy rápido de aspecto, como si fuera un cráter, como lo observamos en la imagen. Tiene morfología crateriforme y existe la discusión de que el queratoacantoma puede ser una forma de carcinoma epidermoide, por lo cual esto no está totalmente confirmado. Entre los factores de riesgo tenemos el sol y los inhibidores de la BRAF, que es una cinasa, es decir, una enzima que ayuda a controlar el crecimiento y la señalización celular. Su comportamiento suele ser benigno, pero esto no significa que no debamos estudiar patológicamente, y este se resuelve espontáneamente, va a dejar una cicatriz y suele extirparse para descartar formas agresivas. Ahora analicemos la siguiente respuesta de esta pregunta, que es el carcinoma vasocelular. Este es más frecuente, tiene una frecuencia mucho mayor, su etiología va relacionada con la fotoexposición, su clínica es, como lo vemos en la imagen, brillo perlado, se presenta ante las angiectasias superficiales sobre la piel sana, va destruyendo por continuidad y nunca afecta a las mucosas y da poca metástasis. Por otra parte, el carcinoma espinocelular, o también llamado epidermoide o también escamoso, como lo vemos en la imagen, tiene una frecuencia menor y este está relacionado más con la fotoexposición que el carcinoma vasocelular. Se presenta como un eritema de escamación, es más queratóxico, se puede presentar sobre una lesión premaligna, da metástasis y este sí afecta a las mucosas. La otra respuesta para analizar de la pregunta es la queratosis actínica. Vemos que, como lo vemos en la imagen, esta es una lesión precancerosa, es la más frecuente, está relacionada con áreas soleadas. Se dice que hasta el 100% de las personas que viven en áreas soleadas tienen esta lesión, y clínicamente se va a presentar como pápulas eritematodescamativas, hiperqueratósicas, rasposas al tacto, y su curso va a ser crónico. Así será la modalidad de una pregunta respondida. Aprenderemos todos los temas de la respuesta y así aclarar los diagnósticos diferenciales. Y así tendremos claro en el examen por qué esta respuesta sí, por qué esta respuesta no, y también nos ayudará a descartar opciones. Pasemos a la pregunta número 2, en la cual aquí tenemos la imagen de la pregunta y los pelos en signos de exclamación, como los vemos en la imagen, se presentan en. Las respuestas son A, alopecia andrógena; B, alopecia areata; C, calvicie común; D, efluvio anágeno. Todos al mirar esta pregunta nos inclinamos por la alopecia androgénica, pero la respuesta correcta es la alopecia areata, que es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a niños y adultos jóvenes. También está relacionada con enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedad de Addison y con la dermatitis atópica. Clínicamente cursa con placas alopécicas bien definidas y asintomáticas, sin inflamación de la piel en el cuero cabelludo, que se llama alopecia areata en placas. Si afecta a todo el cuero cabelludo se va a llamar areata total, o si afecta a toda la superficie corporal se va a llamar areata universal. Y en ocasiones, como lo vemos en la imagen, existen los pelos cortos en forma de porra o en signos de exclamación, que son diagnósticos de esta enfermedad y son llamados también los pelos peládicos. Su presencia indica que la enfermedad está activa. Para el tratamiento de la alopecia areata solemos utilizar corticoides tópicos o intralesionales. También se puede usar los sensibilizadores tópicos como la dinitroclorobenceno o la difenciprona, y también podemos usar PUVA, que consiste en la administración de un medicamento fotoactivo. Para que nos quede claro el tema de las alopecias, hay que hablar de la alopecia androgénica. Como la vemos en la imagen, esta es la alopecia más frecuente y esta se debe al efecto que hay entre la predisposición genética y de los andrógenos sobre los folículos pilosos. El andrógeno que va a ser responsable es la
dihidrotestosterona, que esta se va a formar localmente en el folículo piloso desde testosterona por la enzima 5-alfa reductasa. Los folículos pilosos no se destruyen, pero se produce un fenómeno de miniaturización. En los hombres, este tipo de alopecia se va a producir en la adolescencia. Se da un receso de la línea de implantación frontoparietales, que son las populares entradas. Más tarde se da una alopecia en el vértex, luego estas áreas se van uniendo por una pérdida difusa hasta que termina en la calvicie hipocrática, donde solamente se va a conservar el pelo en las regiones temporales y occipital. Esta es la famosa clasificación de Hamilton, que la divide en 7 grados. En cuanto a las mujeres, esta suele agravarse en la menopausia. Se da una pérdida difusa en las regiones interparietal, en la línea media y hasta el vértex, sin retraso de la línea de implantación. Y esta es la clasificación de Ludwig, la cual tiene 3 grados. Y resumiendo el tratamiento de la alopecia androgénica, tenemos el minoxidil a concentración de 2 a 5%, los inhibidores de la alfa-5 reductasa y también el trasplante capilar, que se ha hecho famoso en los últimos años. Y por último, el efluvio telógeno, que es una alteración en el crecimiento del pelo. Pero para esto tenemos que explicar cuáles son las fases del crecimiento del pelo. La primera fase es la fase de crecimiento o anágena. Esta se da entre 2 a 3 años y se dice que el 90% del cabello está en esta fase. La segunda fase es la fase catágena, que es una etapa de transición que demora 21 días. Se dice que el 1% del cabello permanece en esta etapa, en la que el crecimiento cesa. La siguiente fase es la fase telógena, que esta demora 3 meses y es donde se da un reposo del ciclo. Se dice que el 9% del cabello está en esta fase. Y la última fase es nuevamente el regreso a la fase anágena, es decir, a la fase de crecimiento. Entonces, resumiendo, el efluvio telógeno se da en la fase de reposo, es la segunda causa más frecuente de alopecia y, ojo, está relacionada con dietas hipocalóricas, estrés, fiebre alta, embarazo y con fármacos. Lo importante es que puede resolverse de forma espontánea a los 6 o a los 12 meses. Aquí en la imagen vemos cómo se representa el efluvio telógeno. En cuanto al efluvio anágeno, esta se da en la fase de crecimiento y está ocasionado por tóxicos. Puede aparecer por el uso de citostáticos, intoxicaciones con mercurio o en el déficit grave de algunas proteínas. Todas estas alopecias que hablamos son las alopecias no cicatrizales, las cuales hacen parte la alopecia androgénica, la alopecia areata, los efluvios, la psoriasis, la dermatitis seborreica, la sífilis secundaria y las tiñas no inflamatorias. Importante conocer estas alopecias no cicatrizales, las cuales no van a dejar cicatriz, para tener claridad en los diagnósticos diferenciales con las otras alopecias cicatrizales. Pregunta número 3. En la pregunta número 3 analizaremos esta imagen y este cuadro clínico. Un paciente de 50 años con esta placa amarillenta de color de jalea de manzana a la digitopresión crónica y progresiva. Tenemos la respuesta: es un impétigo, es una tuberculosis cutánea, es un ericipeloide, es un eritrasma. Pues siempre cuando nos ponen en la respuesta opciones como tuberculosis, nosotros siempre nos descantamos un poco por la tuberculosis cutánea, aún sin saber las otras respuestas, pero obviamente las explicaremos aquí. De la forma más frecuente de tuberculosis cutánea es el lupus vulgar. Como lo vemos en la imagen, es una placa amarillenta de color de jalea de manzana. Cuando le hacemos digitopresión es crónica y va a ser progresiva, lo cual va a hacer que nos decantemos por tuberculosis. De las otras respuestas tenemos el impétigo. Vemos que el impétigo es producido por los estafilococos, también por los estreptococos, y se van a dar las costras melicéricas. Generalmente no se presenta una clínica sistémica. También hay que saber que se presentan más en los niños. Una de las complicaciones más temibles es la glomerulonefritis, pero esta es muy infrecuente y su manejo va a ser con mupirocina o ácido fusídico. La otra opción es el ericipeloide, en la cual vemos en la imagen, y consiste en una placa eritematosa en el dorso de la mano que suele detenerse al llegar a la muñeca. Esta va a ser propia de los pacientes que se dediquen a la ganadería, que sean matarifes o simplemente por clavarse una espina de pescado. El agente etiológico va a ser este gran positivo y su tratamiento va a ser con la penicilina. En cambio, la otra opción, el eritrasma, esta es producida por el agente etiológico, el Corynebacterium minutissimum, y se presenta con estas grandes placas eritematosas, especialmente en el área de la ingle. Es frecuente en los diabéticos y en los obesos y su tratamiento será la eritromicina. La pregunta número 4, en la cual tenemos la imagen y el siguiente cuadro clínico. Un paciente de 45 años con placas rojizas en el centro, será de gris violáceo con lesiones dianas que aparecen de repente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
en los brazos, las piernas y la cara. Posteriormente se van a diseminar por todo el cuerpo. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta? Sífilis secundaria, eritema multiforme, Steven Johnson o un cuadro de herpes. En esta respuesta siempre nos decantamos por sífilis secundaria, porque siempre asociamos esta imagen a sífilis secundaria, ya que no sabemos las otras opciones. Pero la respuesta correcta es el eritema multiforme y la descripción es tal cual la del cuadro clínico. Es unas placas rojizas con el centro de gris violáceo con lesiones dianas que van a aparecer de repente en las palmas de las manos y la planta de los pies. Estas se van a presentar en cualquier edad, pero más frecuentemente se presenta en la segunda y la tercera década. Se está relacionada con el virus del herpes simple seguido del virus de la hepatitis y la mononucleosis infecciosa, pero también está relacionada con esta cantidad de virus, con esta cantidad de bacterias, de hongos y de hasta parásitos. Por eso, si nos llega un paciente con un eritema multiforme, tenemos que estudiar bien la historia clínica, todos sus antecedentes para llegar al diagnóstico correcto. En cuanto a la opción de la sífilis secundaria, vemos que la sífilis secundaria es otra cosa. Como lo vemos en la imagen, es una erupción que comienza en el tronco, pero eventualmente cubre todo el cuerpo, incluso las palmas de las manos y las plantas de los pies. Algunas personas también experimentan pérdida de cabello, dolores musculares, fiebre, dolor garganta e inflamación de los ganglios linfáticos. La otra respuesta era el espectro síndrome de Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Vemos que esta es una torcicodermia, vemos que es de las torcicodermias más graves. Se va a presentar un eritema generalizado con formación de ampolla y despegamiento de la epidermis. Va a afectar la mucosa severamente con erosiones en la boca, genitales, faringe y hasta conjuntiva. El 70-90% será asociado a fármacos, especialmente anticonvulsivantes, allopurinol, AINE y sulfamidas, y la mortalidad del síndrome de Steven Johnson del 5% y la de la necrólisis epidérmica tóxica hasta del 30%. En cuanto a la opción del herpes, también se podría marcar, pero vemos que el herpes, como lo vemos en la siguiente imagen, esta es una microfotografía del herpes y acá una fotografía de un herpes donde se ven las lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas por un aro de color rojo. Esto es lo característico del herpes. Siempre vendrá la palabra vesícula. Tenemos el herpes tipo 1 que afecta la cara, labios, boca y parte superior del cuerpo, y tenemos el herpes tipo 2 que se presenta más frecuentemente en los genitales y parte inferior del cuerpo. Vemos que el herpes se controla con tratamiento con aciclovir, pero no va a haber un tratamiento altamente efectivo. Siempre habrán recidivas y por lo tanto podríamos decir que no existe realmente ningún tratamiento. Solamente lo podemos controlar cuando esté activo. Y pasemos a la pregunta número 5, en la cual vamos a analizar esta imagen, que esta es una imagen de un líquen plano, pero sobre el líquen plano, ¿cuál es lo falso? Es unas pápulas planas, son purpúricas, tienen prurito o no tienen prurito, son poligonales. Entonces, la respuesta correcta, es decir, la falsa, es sin prurito, ya que el líquen plano produce prurito y se caracteriza por las siguientes 5 cosas: pápulas planas, purpúricas, pruriginosas y poligonales. ¿Qué saber del líquen plano? Que es una enfermedad inflamatoria, es idiopática, se discute si está relacionada o no con el virus de la hepatitis C. También, como vemos en la imagen, las características que les mencioné anteriormente, y puede observarse un reticulado blanquecino que se llama estrías de Wickham, y su tratamiento se divide en: si son casos leves, el tratamiento será con corticoides tópicos y antihistamínicos, y si son casos graves podemos usar corticoides orales, pubaterapia o ciclosporina, y en las lesiones erosivas de las mucosas podemos usar acitretina. Espera próximamente la parte número 2 de repaso de dermatología.